La soberanía de Dios. Arthur Walkington Pink. Capítulo 4. La soberanía de Dios en su providencia. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Salmos 103, 19. Ante todo, una palabra referente a la necesidad de que Dios gobierna el mundo material. Supongamos lo contrario por un momento. Supongamos que Dios creó el mundo, designó y estableció ciertas leyes, lo que los hombres denominan las leyes de la naturaleza, y que, habiéndolo creado, se retiró abandonándolo a su suerte y al juego de estas leyes. Si así fuera, tendríamos un mundo sobre el cual no habría ningún administrador inteligente que lo presidiera, un mundo controlado solamente por leyes impersonales, concepto digno del materialismo burdo y el ateísmo puro. Sin embargo, supongámoslo por un momento, y a la luz de tal suposición, ponderemos con detenimiento la siguiente pregunta: ¿qué garantía tenemos de que día, puede ser mañana, el mundo no sea destruido? El viento de donde quiera sopla, de donde le agrada, lo cual significa que el hombre no puede sujetarlo ni obstaculizarlo. A veces sopla con gran furor, y bien podría aumentar repentinamente en volumen e intensidad, hasta convertirse en un huracán de proporciones mundiales. Si no hay otras leyes que las de la naturaleza para regular el viento, quizá mañana pueda producirse un tornado tremendo que barra y destruye todo lo que existe sobre la superficie de la tierra. ¿Qué garantía tenemos contra semejante calamidad? En los últimos años hemos oído y leído mucho sobre nubes que se descargan e inundan comarcas enteras, causando espantosos estragos en vidas y haciendas. Si el hombre es impotente ante estas cosas, si la ciencia no puede poner remedio alguno a que esto ocurra, ¿cómo sabremos que estas nubes no van a multiplicarse indefinidamente y que la tierra toda no será inundada por el torrente? De todas formas no sería nada nuevo. ¿Por qué no habría de repetirse el diluvio de los tiempos de Noé? ¿Y qué decir de los terremotos cada cierto número de años? Alguna isla o alguna gran ciudad es barrida de la faz de la tierra por uno de ellos. ¿Y qué puede el hombre hacer? ¿Dónde está la garantía de que dentro de poco un terremoto de colosales proporciones no va a destruir el mundo entero? Confiamos en que todo lector comprenda lo que estamos procurando demostrar. Niéguese que Dios está gobernando la materia. Niéguese que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y desaparecerá todo sentido de seguridad. Sigamos un razonamiento similar en lo que respecta a la raza humana. ¿Está Dios gobernando este mundo nuestro? ¿Está Él rigiendo los destinos de las naciones, controlando la marcha de los imperios, determinando la duración de las dinastías? ¿Ha prescrito en los límites de los malhechores diciendo hasta aquí llegarás y basta? Supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que Dios ha dejado la dirección en manos de sus criaturas, y veamos a dónde nos conduce tal suposición. Supongamos que todo hombre viene a este mundo dotado de una voluntad completamente libre, y que es imposible controlarlo sin destruir su libertad. Mas, si así fuera, no tendríamos garantía alguna de que la raza humana no cometería un suicidio moral. Si se eliminaran todos los frenos divinos y el hombre quedara absolutamente libre para hacer lo que gustase, todas las distinciones éticas pronto desaparecerían, la barbarie predominaría universalmente, y un caos infernal enseñorearía sobre la tierra. ¿Por qué no? Si una nación quita a sus gobernantes y repudia su constitución, ¿qué impide que todas las naciones hagan lo mismo? Si hace poco más de 100 años la sangre de los revoltosos corría por las calles de París, ¿qué certeza tenemos que antes de terminar el presente siglo cada ciudad de este mundo no va a presenciar un espectáculo similar? ¿Qué impide que el desorden y la anarquía lleguen a ser universales? Y es debido a estos interrogantes que nos hemos propuesto demostrar la necesidad, la permanente necesidad, de que Dios ocupe el trono, tome el principado sobre su hombro, y controle las actividades y destinos de sus criaturas. Habiendo demostrado de manera resumida la necesidad imperiosa de que Dios reine sobre este mundo, observemos ahora, además,
El hecho de que Dios efectivamente gobierna, y que su dominio se extiende a todas las cosas y todas las criaturas, y es ejercido sobre ellas. Dios gobierna la materia inanimada. El hecho de que Dios gobierna la materia inanimada, y que esta materia cumple su deseo y lleva a cabo sus decretos, se demuestra claramente en el propio hecho de la revelación divina. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. Y fue así. Y de nuevo dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den frutos según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, como declara el salmista, porque él dijo, y fue hecho, él mandó y existió. Lo que declara en el primer capítulo del Génesis, se ilustra después en toda la Biblia. Cuando las iniquidades de los antediluvianos habían alcanzado su plenitud, Dios dijo, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra, y en cumplimiento de esto leemos, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertos, y hubo lluvia sobre toda la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 6, 17 y 7, 11,12. Obsérvese el control absoluto y soberano de Dios sobre la materia inanimada en las plagas de Egipto. A su mandato, la luz fue convertida en tinieblas, y un río de sangre, cayó granizo, y la muerte se cebó sobre el impío país del Nilo, hasta que incluso su altivo monarca se vio obligado a clamar pidiendo liberación. Nótense particularmente cómo el texto inspirado hace énfasis aquí en el control absoluto de Dios sobre los elementos. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego centelleante mezclado con el granizo, y era tan pesado que nunca lo hubo como aquel en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, tanto los hombres como los animales. El granizo también arruinó toda la hierba del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Éxodo 10, 21 al 23. Los mencionados ejemplos no son en modo alguno casos aislados. Ante el decreto de Dios, el fuego y el azufre descendieron del cielo y las ciudades del llano fueron destruidas, al tiempo que un fértil valle quedaba convertido en un nauseabundo mar de muerte. A su mandato, las aguas del Mar Rojo se dividieron para que los israelitas pasaran en seco, y a su palabra se volvieron a juntar destruyendo a los egipcios que los perseguían. Una palabra suya, y la tierra abrió sus fauces para tragarse a Coré y a su grupo de rebeldes. El horno de Nabucodonosor fue encendido 7 veces tanto su temperatura normal, y en él fueron echados 3 hijos de Dios, pero el fuego ni siquiera chamuscó sus ropas, aunque mató a los hombres que se habían acercado a él. Qué formidable demostración del poderoso gobierno del Creador sobre los elementos nos fue ofrecida cuando, hecho carne, habitó entre los hombres. Véanle dormido en la barca, se levanta la tormenta, el viento ruge y las olas azotan con furor. Los discípulos están con él, temerosos de que su pequeña embarcación zozobre. Despiertan a su Señor, diciendo, Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y entonces leemos, y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, signo de exclamación abierta, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Marcos 4, 39. Observen también cómo el mar, ante la voluntad de su Creador, lo sostuvo sobre sus olas. A su palabra la higuera se secó, a su contacto la enfermedad huía instantáneamente. Las grandes luminarias celestes son también gobernadas por su Hacedor y obedecen su voluntad soberana. Tomemos 2 ilustraciones.
Al mandato de Dios el sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz para ayudar a la débil fe de Ezequías. En tiempos del Nuevo Testamento, Dios hizo que una estrella anunciara la encarnación de su Hijo, la estrella que se apareció a los magos de Oriente, de la cual se nos dice que iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 2:9. Cuán descriptiva declaración la que sigue. Envía su mensaje a la tierra, velozmente corre su palabra, pone la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como migas de pan. ¿Quién se mantendrá ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace que sople su viento, y corren las aguas. Salmos 147, 15-18. Las mutaciones de los elementos están sujetas al control soberano de Dios, el Dios quien retiene la lluvia, y es Dios quien la da cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Los observatorios meteorológicos se atreven a predecir el tiempo, pero cuán frecuentemente se burla Dios de sus cálculos. Las manchas solares, las actividades cambiantes de los planetas, la aparición y desaparición de los cometas, a los cuales se atribuye a veces el tiempo anormal, las perturbaciones atmosféricas, son simples causas secundarias, pues tras ellas está Dios mismo. Habla su palabra una vez más. También nos detuve la lluvia faltando 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre otra no hice llover. Sobre una parcela llovió, y la parcela sobre la cual no llovió se secó. Acudían 2 o 3 ciudades a otra ciudad, para beber agua, y no se saciaban. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Yo os golpeé con tizón y añublo. La langosta comió vuestros muchos huertos, vuestras viñas, vuestras higueras y vuestros olivos. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros una plaga, como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros caballos eran capturados. Hice que el hedor de vuestros campamentos subiese a vuestras narices. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Amós 4, 7-10. He aquí pues, que Dios gobierna verdaderamente la materia inanimada, la tierra y el aire, el fuego y el agua, el granizo y la nieve, los vientos tormentosos y los mares alborotados. Todos cumplen la palabra de su potencia y realizan su voluntad soberana. Por consiguiente, cuando nos quejamos del tiempo, estamos en realidad murmurando contra Dios. Dios gobierna las criaturas que carecen de razón. Qué ilustración tan sorprendente del gobierno de Dios sobre el reino animal encontramos en Génesis 2:19. Jehová Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. Si se objetara que esto ocurrió en el Edén, y antes de la caída de Adán y la maldición consiguiente sobre toda criatura, acudiríamos al hecho histórico del diluvio, donde otra vez Dios mostró evidentemente su gobierno soberano sobre los animales. Observen en este texto cómo Dios hizo que viniera a Noé toda suerte de criaturas vivientes, de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie, para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra. De las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplaza en la tierra, según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Génesis 6, 19 y 20. Todos estaban bajo el control soberano de Dios: el león de la selva, el elefante del bosque, el oso polar, la terrible pantera, el lobo indomable, el tigre sanguinario, el águila de altísimo vuelo, y el cocodrilo que se arrastra. Todos, con su ferocidad nativa, se someten dócilmente a la voluntad de su Creador, y vienen al arca de 2 en 2. Nos hemos referido a las plagas enviadas sobre Egipto como ilustración del control del Creador sobre la materia inanimada, pero volvamos de nuevo a ellas para ver cómo hablan del perfecto dominio de Dios sobre las criaturas irracionales. A su palabra el río produjo ranas en abundancia que penetraron en el palacio de Faraón y en las casas de sus siervos, y, contrariamente a sus instintos naturales, se introdujeron en las camas, en los hornos y en los recipientes para amasar el pan. Éxodo
8:3. Enjambres de moscas invadieron la tierra de Egipto, mas sin embargo no las hubo en tierra de Gosén. Éxodo 8:22. Después, el ganado enfermó repentinamente, y leemos: He aquí la mano de Jehová traerá una terrible peste sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, pero Jehová hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Jehová fijó un plazo diciendo, Al día siguiente Jehová hizo esto, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni un solo animal. Éxodo 9:3-6. De manera semejante Dios envió nubes de langostas para plagar a Faraón y a su tierra, designando el tiempo de su visitación, determinando su marcha destructora, y marcando los límites de sus destrozos. No son los ángeles los únicos que obedecen los mandatos de Dios, sino que también las bestias hacen según Él quiere. He aquí que el arca sagrada, el arca del pacto, está en el país de los filisteos. ¿Cómo ha de ser devuelta a su tierra? Noten los medios de que Dios se valió, y cuán completamente estaban bajo su control. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos, y les preguntaron, signo de interrogación abierta: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Dadnos a conocer cómo la hemos de enviar a su lugar. Ellos respondieron: Haced, pues, una carreta nueva, luego tomad 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya sido puesto yugo, unir las vacas a la carreta y haced volver sus terneros, de detrás de ellas, al corral. Tomad luego el arca de Jehová y ponedla sobre la carreta, poned junto a ella, en una caja, los objetos de oro que le habéis de dar como ofrenda por la culpa, y dejadla ir. Entonces mirad, si sube a por el camino hacia su territorio, entonces es Jehová quien nos ha hecho este mal tan grande. Si no, nos convenceremos de que no fue su mano la que nos hirió, sino que nos ha sucedido por casualidad. ¿Y qué ocurrió? Cuán sorprendente es lo que sigue. Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-Semes. Iban por el camino, mugiendo mientras iban, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Primero de Samuel 6. Igualmente sorprendente es el caso de Elías. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. 1 Reyes 17, 2-4. El instinto natural de estas aves de presa fue reprimido, y en vez de comerse los alimentos, los llevaron al siervo de Jehová en su solitario retiro. ¿Son necesarias más pruebas? No hay que ir lejos para encontrarlas. Dios hace que un mudo asno reprenda la locura del profeta. Envía 2 osas de los bosques a devorar a 42 de los atormentadores de Eliseo. En cumplimiento de su palabra, hace que los perros coman la carne de la impía Jezabel. Sella las bocas de los leones de Babilonia cuando Daniel es echado en el foso, aunque más tarde hace que devoren a los acusadores del profeta. Prepara un gran pez para que trague al desobediente Jonás, y cuando suena la hora ordenada, le obliga a vomitarlo en tierra seca. A su mandato, y en cumplimiento de su palabra, otro pez lleva a Pedro una moneda para el tributo. Así vemos que Dios reina sobre las criaturas irracionales. Bestias del campo, aves del aire, y peces del mar, obedecen su mandato soberano. Dios dirige a los hijos de los hombres. Nos damos perfecta cuenta de que esta es la parte más difícil de nuestro tema, y, por consiguiente, nos ocuparemos de ella más extensamente en las páginas que siguen. Pero de momento, y antes de entrar en detalles, vamos a considerar el hecho del gobierno de Dios sobre los hombres en general. Nos vemos confrontados con ciertas alternativas entre las cuales hemos de escoger: o Dios gobierna, o es gobernado, o Dios dirige, o es dirigido, o Dios hace lo que quiere, o lo hacen los hombres. Y es difícil escoger entre estas 2 alternativas. Diremos que el hombre es un ser tan rebelde que escapa al control de Dios. Diremos que el pecado ha enajenado al pecador,
apartándolo del Dios 3 veces santo de tal forma que ahora se halla fuera del ámbito de su jurisdicción? ¿O diremos que por haber sido el hombre dotado de responsabilidad moral, Dios ha de dejarlo enteramente sin control, por lo menos durante el período de su examen? Se desprende necesariamente, por el hecho de que el hombre natural es un proscrito enemigo del cielo y un faccioso que se opone al gobierno divino, que Dios es impotente para cumplir sus propósitos por medio de él. Lo que queremos decir es, no solamente que él puede encaminar a bien los efectos de las acciones de los malhechores, ni que traerá a los impíos ante su tribunal para que se pronuncie contra ellos sentencia condenatoria, pues esto lo creen también muchas personas que no son cristianas, sino que cada uno de los actos del más desobediente de sus súbditos está enteramente bajo su control, más aún, que el tal, sin saberlo, está llevando a cabo los designios secretos del Altísimo. ¿No fue así en el caso de Judas? Y es posible escoger un caso más extremo. Por tanto, si aquel archirrebelde estaba efectuando el consejo de Dios, ¿no hemos de pensar lo mismo de todos los demás? Nuestro objeto aquí no es llevar a cabo una encuesta filosófica ni llegar a una casuística de tipo metafísico, sino cerciorarnos de las enseñanzas de la Escritura sobre este profundo tema, a la ley y al testimonio, pues sólo allí podemos aprender del gobierno divino, su carácter, su designio, su modus operandi, su alcance, que es, pues, lo que ha agradado a Dios revelarnos en su bendita palabra referente a su control sobre las obras de sus manos, y particularmente sobre aquella que, en su origen, fue hecha a su propia imagen y semejanza. En él vivimos, nos movemos y somos, Hechos de los Apóstoles 17:28. ¡Qué afirmación tan demoledora! Noten que estas palabras no iban dirigidas a una de las iglesias de Dios, ni a un grupo de santos que hubiera alcanzado un plano de elevada espiritualidad, sino a un público pagano, a los que adoraban al Dios no conocido y a que se burlaban cuando oían hablar de la resurrección de los muertos. Y no obstante, el apóstol Pablo no vaciló en declarar enfáticamente a los filósofos atenienses, a los epicúreos y a los estoicos, que vivían, se movían y tenían su ser en Dios, lo cual no solo significaba que debían su existencia y preservación a aquel que hizo el mundo y todo lo que en él hay, sino también que sus mismas acciones estaban bajo la administración y control del Dios de cielos y tierra. Vean Daniel 5:23. Última parte. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. Observen que esta declaración tiene una aplicación general. Se refiere a todo hombre, no simplemente a los creyentes. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Y si Jehová endereza los pasos del hombre, ¿no es prueba de que éste está siendo controlado o gobernado por Dios? Asimismo, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Proverbios 19:21. ¿Puede esto significar otra cosa sino que, sea lo que el hombre desee o planee, después de todo es la voluntad de su Hacedor lo que sucede? Tomen por ejemplo el caso del necio rico. Se nos da Daniel a conocer los pensamientos de su corazón. Entonces les refirió una parábola, diciendo, las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Mayor que, Lucas 12:16-21, como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Proverbios 21:1. ¿Hay algo que pueda ser más explícito? Del corazón mana la vida. Proverbios 4:23. Pues cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Proverbios
23, 7. Luego si el corazón está en manos de Jehová, y si él, yo 23, 13. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. Salmos 33, 11. No hay sabiduría ni entendimiento, ni consejo contra Jehová. Proverbios 21, 30. Porque Jehová de los ejércitos lo ha decidido, ¿quién lo invalidará? Su mano está extendida, ¿quién la hará volver atrás? Isaías 14, 27. Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, Isaías 46, 9,10. No hay la menor ambigüedad en estos pasajes. Afirman, en los términos más inequívocos e incondicionales, la imposibilidad de que el propósito de Jehová quede en nada. En vano leemos las Escrituras y no descubrimos que los actos de los hombres, tanto de los malos como de los buenos, están gobernados por Jehová Dios. Nimrod y sus compañeros determinaron erigir la torre de Babel, pero antes de que su obra fuese acabada Dios frustró sus planes. Jacob era el hijo a quien se había prometido la herencia, y aunque Isaac trató de alterar el decreto de Jehová y otorgar la bendición a Esaú, sus esfuerzos quedaron en nada. Esaú juró vengarse de Jacob, pero cuando se encontraron después de la separación, en vez de pelear llenos de odio, se abrazaron con lágrimas de gozo. Los hermanos de José planearon su destrucción, pero sus malos consejos fueron frustrados. Faraón pereció en el Mar Rojo al intentar oponerse a que Israel cumpliera las instrucciones de Jehová. Balac alquiló a Balaam para que maldijese a los israelitas, pero Dios le obligó a bendecirlos. Amán erigió una horca para Mardoqueo, pero fue él quien fue colgado en ella. Jonás resistió la voluntad revelada de Dios, pero, ¿en qué pararon sus esfuerzos? Los paganos podrán. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan unidos contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ataduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Mayor que, Salmos 2, 1 al 3. Pero, ¿acaso el gran Dios es perturbado o estorbado por la rebelión de sus mezquinas criaturas? No, por cierto. El que habita en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Salmos 2, 4. Él está infinitamente exaltado por encima de todos, y las más grandes confederaciones de los peones de la tierra, y los preparativos más vastos y enérgicos para derrotar su propósito son, a sus ojos, como un juego de niños. Él mira tan fútiles esfuerzos no solamente sin alarma, sin riéndose de la locura de ellos, trata su impotencia ridiculizándola, sabe que puede aplastarlos como polillas cuando guste, o consumirlos en un momento con el aliento de su boca. ¡Qué vanidad es que los tiestos de la tierra luchen contra la gloriosa majestad del cielo! Tal es nuestro Dios, adoradle. Dios gobierna los ángeles, tanto los buenos como los malignos. Los ángeles son siervos de Dios, mensajeros suyos, sus carros. Escuchen siempre la voz de su boca y cumplen sus mandamientos. Dios envió un ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando iba a destruirla, Jehová miró y cambió de parecer acerca de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, signo de exclamación abierta, basta ya, detén tu mano. Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Primero de Crónicas 21, 15 al 28. Podrían citarse otros textos de las Escrituras para mostrar que los ángeles están en sujeción a la voluntad de su Creador y hacen lo que Él les manda. Entonces Pedro, al volver en sí, dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Hechos de los Apóstoles 12, 11. Me dijo además, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. Apocalipsis 22, 6.
Así ocurrirá cuando nuestro Señor vuelva, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Mateo 13, 41. Asimismo leemos, Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 31. Lo mismo puede decirse de los espíritus malignos, también ellos cumplen los decretos soberanos de Dios. Un espíritu malo fue enviado por Dios para provocar la rebelión en el campamento de Abimelech. Jueces 9, 23. Otro para ser espíritu mentiroso en boca de los profetas de Acab. Ahora pues, he aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, porque Jehová ha decretado el mal con respecto a ti. 1 Reyes 22, 23. Y aún otro para atormentar a Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. 1 de Samuel 16, 14. Así también en el Nuevo Testamento, una legión entera de demonios no salió de su víctima hasta que el Señor la dejó entrar en el hato de puercos. Por consiguiente, la Escritura aclara que los ángeles, buenos y malos, están bajo el control de Dios, y que, voluntaria o involuntariamente, llevan a cabo su propósito. Sí, el propio Satanás está absolutamente sujeto al control de Dios. Acusado en el Edén, escuchó la terrible sentencia sin pronunciar palabra. No pudo tomar a Job hasta que Dios le concedió autorización. También tuvo que esperar el consentimiento de nuestro Señor antes de zarandear a Pedro, cuando Cristo le mandó partir, diciéndole, vete, Satanás. Leemos, entonces el diablo le dejó. Mateo 4, 11. Y como acto final, sabemos que será echado al lago de fuego que ha sido preparado para él y sus ángeles. El Señor omnipotente reina, su gobierno se ejerce sobre la materia inanimada, sobre las bestias, sobre los hijos de los hombres, sobre los ángeles buenos y malos, y sobre Satanás mismo. Ningún planeta gira, ninguna estrella brilla, ni hay tormenta, ni movimiento de criatura, ni acto de un hombre, ni hecho de un ángel, ni acción del diablo, ni nada puede ocurrir en todo el vasto universo de forma diferente a como Dios ha determinado desde la eternidad. He aquí un auténtico fundamento para la fe, he aquí un verdadero lugar de reposo para el intelecto, he aquí un ancla para el alma, segura y firme. No se trata del destino ciego, del mal desencadenado, del hombre o del diablo, sino que es Dios mismo el que está gobernando el mundo, dirigiéndolo según su propia voluntad y para su propia gloria eterna. 10.000 centurias antes que los cielos fuesen en sus cimientos afirmados, los mundos por venir, los luengos siglos estaban ya en su mente planeados, el vil gusano, el ave pasajera, los tronos con sus reyes coronados, el fin de dinastías, pueblos, eras, todo estaba en su mente decretado. Isaac Batch,